La semana pasada, como conversábamos con nuestra con nuestra psicóloga Claudia Bunster, hablábamos de los pasos que teníamos que tener en cuanto a esta cuarentena. Y el padre Roberto le encargó a Claudia de podernos ayudar en la construcción de un proyecto de vida, cómo hacer un proyecto de vida, cómo encontrarle sentido en esta pandemia, en este encierro que estamos viviendo, de ayudarnos a decir, bueno, cómo se forma un proyecto de vida, qué es lo que hay que pensar, cómo hacerlo. Para eso vamos a hablar con Claudia Bunster, nuestra psicóloga, que está aquí en Radio María. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Maca, muy buenas tardes, aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Aprovecho de saludar a todos los que nos escuchan. ¿Y el padre Roberto nos acompaña hoy o no? Sí, lo que pasa es que está con un tema técnico el padre Roberto, pero ya se va a sumar en pocos instantes más, no te Ah, preocupes. estupendo. Claudia, como hablábamos la semana pasada contigo, que ahí tú nos das distintas, en el fondo como recomendaciones durante este encierro de agradecer lo bonito del día, lo más lindo que ha sido este día, o también en el fondo cómo Dios salió al encuentro en este día de hoy, a pesar de estar encerrado. Ahí el padre Roberto, y tú hablaste de proyecto de vida, y ahí el padre Roberto te dijo que a lo mejor tú nos podías ayudar a cómo formular en esta pandemia, en este encierro obligatorio que estamos viviendo, un proyecto de vida, o sea, encontrarle un sentido en mi vida Uh-huh, a esto. uh-huh. Bueno, sin duda estos tiempos son de reflexión donde podemos ir revisando nuestro proyecto de vida, si estamos caminando hacia eso que queríamos. Para conectar con el proyecto de vida yo creo que lo más importante es, porque la palabra como que puede ser muy grande, como que encierra mucha cosa, entonces pensar que nosotros cuando éramos chicos alguna vez alguien nos preguntó, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y habían respuestas como de repente, mira, yo quiero ser bombero, yo quiero ser profesora, yo quiero ser mamá, yo quiero trabajar en una oficina como mi papá. O sea, desde que somos chiquititos va quedando en nuestra historia, en el fondo, eso que vamos queriendo hacer, porque la vida nos va mostrando distintas alternativas, porque vamos aprendiendo de los papás. O sea, el proyecto del día en el fondo tiene mucho que ver conmigo, con cada uno de nosotros, conmigo, contigo. Con los que nos escuchan, con ese quién soy yo, ese que me motiva, qué quiero hacer de mi vida, qué me da estabilidad para la vida, en qué me proyecto hacia adelante. Tiene que ver también mucho con mis valores, ¿ah? Con cuáles son esos principios que rigen mi vida y que yo no los negocio con nada. Y tiene que ver también con nuestras experiencias, con nuestras oportunidades, con nuestra historia de vida. Entonces, son varios aspectos que van haciéndonos pensar sobre algo que queremos, haciéndonos sentir motivados o apasionados por algo y que nos van también dando ciertas acciones que hacer o roles que cumplir. Todo eso tiene que ver con nuestro proyecto de vida. Ahora, lo que no más escucha es que, bueno, mira, quiero tener una profesión, me quiero casar, quiero formar familia, quiero tener hijos. Y bueno, y el proyecto de vida va haciendo relación con todas esas cosas, es decir, con eso que a mí me hace sentir bien, que me hace crecer y que me da plenitud, que me da felicidad. Claudia, el padre Roberto ya se sumó a nuestra conversación. Aquí estoy. Exactamente. ¿Puedo mirar? Y ¿Perdón? que el padre Roberto ya se sumó a nuestra conversación. Lo que te quería volver a repetir y para nuestros auditores, en el fondo el proyecto de vida tiene que ver con nuestros valores, nuestros principios y las experiencias durante nuestra vida. Sí, estoy Sí, perfecto. Y de ahí sí, en el fondo sí. encauzarlo, ¿no? Claro, desde ahí encauzarlo de tal manera que vaya cobrando sentido. Cuando yo sé a dónde voy, en el fondo todas las decisiones que voy tomando me llevan a ese lugar. Cuando no, voy a cualquier lado y llego a cualquier parte, o tomo cualquier micro y llego a cualquier lugar, lo que no me sirve. Entonces, por eso es importante, le da sentido a mi vida, le da sentido a mi quehacer del día a día. Y eso me reporta bienestar, me reporta una sensación de eficacia, porque estoy haciendo cosas que me hacen bien, cosas que yo quiero, cosas que yo he decidido, yo decido, tengo control de mi vida. Y eso nos hace ir por más, nos hace que la motivación se mantenga en ese objetivo, en ese logro que queremos ir construyendo y queremos ir haciendo. Ahora, en el hacer familia,
el tener un proyecto de familia, ahí también tenemos puntos re importantes, porque cuando hacemos familia, lo primero es esa capacidad de amar, de donarnos, de ser con un otro, de que el tú y yo se junta en un nosotros y que tenemos que seguir adaptándonos y viviendo ahora en una realidad distinta. Entonces requiere un ejercicio de donación, de amor, de generosidad, requiere también un ejercicio de adaptación a un nuevo estilo, a ponernos de acuerdo, a hacer compatible nuestro proyecto de vida. Y eso es re importante porque hay puntos muy importantes que hay que revisar. En este tiempo de encierro, tal vez los matrimonios o tal vez las personas, aunque estén solas, pueden ir revisando esto. A ver, ¿qué era lo que yo quería? ¿Qué de todo esto que yo soñé, que yo quería y que me esforcé he cumplido? ¿Qué deudas tengo con esos anhelos que yo tenía? Recontactar un poco con eso que yo quería hacer y hacer. ¿Ah? Y en este proyecto familiar tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. O sea, de partida, el tener proyectos afines para formar un proyecto de familia es súper importante. Porque, por ejemplo, si alguien quiere vivir en el campo y resulta que el otro quiere vivir en la ciudad y son posiciones radicales, va a ser muy difícil tomar acuerdo. O si alguien quiere un trabajo que lo lleve a viajar por todos lados y la otra persona quiere construir familia, con un ejercicio de la parentalidad como una coparentalidad, en el fondo son aspectos que pueden influir bastante negativamente en los proyectos de cada uno. Entonces, por eso es súper importante que los proyectos individuales puedan ajustarse en un proyecto común de familia. Y ese proyecto común de familia tiene que tener una conversación importante previa. En el fondo hay que ponerse de acuerdo y hay que saber qué piensa el uno y el otro y no toparse con la sorpresa después. Uno escucha mucho y a uno también le pasó, de que llegó al matrimonio, a la crianza de los hijos adolescentes, y resulta que ahí uno se da cuenta que tenía principios y valores muy arraigados que no los tenía la otra persona y cuesta mucho compatibilizar. En cambio, cuando se empiezan a hablar desde un principio para construir un proyecto juntos, ¿qué clase de hijos queremos formar? Queremos hijos en libertad, queremos hijos que se valgan por sí mismos, queremos hijos que sean personas de bien, que sean un aporte después cuando sean adultos para la sociedad. Queremos educar hijos que aprendan a vivir desde el amor y no desde el egoísmo. Queremos que sean capaces de integrarse a la comunidad, queremos que sean hijos de fe. Entonces, esas son cosas tremendamente importantes para tener un proyecto común de familia, para poder educar concentrados en los mismos valores, en los mismos fines que queremos lograr. Ahora, temas importantes como el dinero es tremendamente importante, o sea, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, o sea, tenemos que tener un nosotros, vamos a ser generosos, vamos a tener un acuerdo de compartir cómo va a ser nuestra relación con las familias de origen. Ese es un tema muy recurrente en problemas que se generan después a lo largo de la vida matrimonial o la vida en pareja. Son temas fundamentales que también se arraigan en un proyecto familiar. Queremos ser una familia católica, educar a los niños en colegio católico, queremos ser abiertos a nuestra familia, abiertos a los amigos, o queremos ser una familia más cerrada, una familia que disfruta de sus cosas a lo mejor más individualmente. Esos son aspectos que tienen que ver con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestros estilos familiares heredados, o sea, con los que venimos, es decir, cómo fuimos criados, qué roles ocupaban mi papá, mi mamá, mis hermanos. Eso imprime en nosotros una matriz muy fuerte que por lo general queremos replicar. Por ejemplo, a mí me pasó en una oportunidad conversar con una persona que se crió en un matrimonio donde el papá asumía muchas funciones que normalmente eran roles femeninos. Era el que le llevaba el desayuno, el que le hacía la colación para el colegio, el que lo llevaba a casar, etcétera. Cuando se casó, tuvo hijos y resulta que le resultó muy difícil este rol que no cumplía su marido, porque su marido al revés había tenido una familia donde el rol más de los hijos, de ocuparse de cosas domésticas, era de la mamá, el papá era el que trabajaba. Entonces,
era muy incompatible para ella y le generó mucho sufrimiento, muchos problemas de crisis matrimonial. Entonces, esos aspectos son radicales de conversar para poder tener un proyecto común, para poder tener sintonía en lo que queremos con nuestros hijos y en lo que queremos nosotros lograr como pareja también, porque tenemos que pensar en que un proyecto familiar abarca los distintos sistemas de la familia. O sea, nosotros como pareja, como matrimonio, nosotros como papás, nosotros como con nuestros hijos como hermanos. O sea, tenemos que también ir mirando cómo vamos a ayudar a que nuestros hijos sean sociales, por ejemplo. O sea, siempre se ha dicho que la familia es el lugar, el gimnasio de las virtudes, el gimnasio de los aprendizajes, del compartir, del ser generoso, del cómo afrontar un problema, cómo resolver o cómo reparar errores. Es decir, es un sinfín de temas importantes que si la pareja, si el matrimonio no lo conversa, si no están sintonizados, si no son afines sus propósitos, sus metas, se hace muy difícil. Y eso tiene que ver con un proyecto familiar, conversado, que se va ajustando, que se va mirando, porque hay un ciclo vital familiar que va también demandando distintos desafíos que tenemos que ir resolviendo. Padre Roberto. Macarena, ¿cómo estás? Volví. Sí. Hola, padre, mucho gusto en saludarlo. Igualmente. Lo que pasa es que, mire, las cosas, esto de estar en casa, pues en cuarentena. Ya. Llegó alguien de la radio, hay que hacer un trabajo aquí para que pudiésemos trabajar mejor nosotros, entonces tuve que ir a abrirle la puerta. Ya. Bueno, pero ahora ya estamos. Sí. Escuchaba con mucha atención, en realidad porque esto fue lo que nació la conversación de la semana pasada, de cómo pensar, elaborar juntos, ¿cierto?, en familia, un proyecto de vida. Y usted mencionaba ahí algunos elementos que son importantes, por ejemplo, esto de los valores. A veces uno asocia, interesante, yo he conversado con muchas familias y piensa que un proyecto de vida solamente tiene que tener ciertos principios, ciertos valores, pero en realidad un proyecto de vida abarca muchas otras cosas más también. Por ejemplo, costumbres, porque en el fondo todo se expresa en ciertos... Cada familia tiene su rito, por ejemplo. Ciertas cosas que viven juntos, que hacen juntos y que constituyen la identidad de esa familia en particular. Por ejemplo, me imagino ahora que estamos todos más en esta cuarentena, la dimensión, el otro día yo lo quiero destacar, porque la dimensión de lo lúdico, por ejemplo, esto de compartir juntos, de jugar juntos, qué sé yo, también ocupa un lugar importante, cómo nosotros nos distraemos. O sea, conozco muchos matrimonios, sobre todo jóvenes, que les gusta hacer trekking, y salen con sus hijos a caminar, y es parte de su identidad como familia. Y bueno, y ahora que están encerrados, como lo hacen para expresar eso, por ejemplo. Pero hay un elemento también que me parece importante, y que es toda la dimensión en forma, en particular me refiero, que es la dimensión del afecto. ¿Cómo cultivamos el afecto entre nosotros? ¿Cómo cultivamos entre nosotros también el cariño? ¿Cómo nos expresamos sensiblemente la dimensión de esto del amor? Porque no puede quedar en puras palabras, sino que también tiene que expresarse. Entonces, que también yo creo que es bonito poder, así como usted decía recién, la proyección social, por ejemplo. Como una familia que a lo mejor tiene una inquietud en ese sentido, se expresa socialmente y no sé, pondrá algún acento en esa dimensión. Otro acentuará la dimensión lúdica, pero creo que en todo esto a mí me parece fundamental también el tema del afecto, porque eso de cómo se expresa, cómo se crece, y también con los hijos, sobre todo pienso en los hijos más pequeños, y también los adolescentes también de todas maneras, pero porque ahí se va construyendo algo para el futuro también,
que es Entonces, tremendamente importante porque son las habilidades blandas, en claro, el fondo que hoy día están resonando, gracias a Dios, porque podemos tener efectos profesionales, pero si no tienen habilidades blandas, y en el fondo hoy día se habla un poco de analfabetos emocionales, o sea, una persona que no logra reconocer sus emociones, expresarla de buena manera, en el fondo le cuesta mucho socializar, eh, estar con un otro, en el fondo cuando no puede reconocerse a sí mismo en ello. Bueno, importantísimo sin duda eso, ayudar ahí a la familia cómo hacerlo. Retomando una cosita que me parece importantísima también es que el sello familiar, la identidad familiar que se hablaba padre, es tremendamente marcador en los hijos. Cómo fueron los papás de uno, y eso nos lleva a pensar a nosotros como papás cómo hacerlo. Si participaron en el colegio de los hijos, en la parte como social, o sea, cuántos se involucraron en la crianza de los hijos, participando en el colegio, participando en actividades sociales de la comunidad. Todo eso va haciendo esa identidad, ese sello familiar en nosotros, que después uno quiere o repetir o quiere cambiar cosas que no le gustaron. Pero sin duda que es necesario que la familia tenga sus sellos. Las familias que tienen poca identidad familiar genera faltas de dificultad de identidad de los hijos. Es decir, no da lo mismo que una familia haga o no haga algo. La familia tiene que tener ritos, tiene que hacer hitos en momentos. ¿Cómo celebramos los cumpleaños? ¿Cómo celebramos Navidad? ¿Cómo celebramos Semana Santa? ¿Cómo rezamos juntos? ¿Cómo compartimos la mesa juntos? Todo esto es la dimensión social donde yo, como papá, como mamá, vamos enseñándole a nuestros hijos a ese intercambio con otros. Y ahí va involucrado también los afectos, porque de alguna manera al comunicarme, al poder expresar las cosas que me gustan, de alguna manera estoy transmitiendo a mis hijas que son temas importantes de conversación. O sea, ¿qué estilo de familia? Ahí tenemos que, hay familias que están muy centradas en el logro. Tenemos que, ojalá, movernos hacia los vínculos, hacia el amor, en temas afectivos, emocionales. A los hijos es súper importante que nosotros podamos decirle a un hijo, te veo alegre, ¿qué te pasó? Cuéntame. O hijo, te estoy viendo muy rabioso, ¿qué te está doliendo? ¿Qué te está pasando? Pero para ello tenemos que tener instancias. Entonces, hoy día, en este encierro, es una oportunidad tremenda, porque en el correr de la vida, entrar y salir, en los pocos tiempos que tenemos para conversar, las conversaciones al final son de cómo te fue, qué es lo que hiciste, qué tienes que hacer mañana, o cómo nos vamos a arreglar para mañana ir a dejar a buscar. Nos quedamos en la superficie, no nos vamos al interior, no nos vamos a cómo estuvo tu día, cómo te sentiste, tuviste algún problema, y sobre todo ayudar a los hijos a reconocer sus emociones es en esa mirada. En esa mirada te veo triste, algo te pasó, ¿me quieres contar? Y dejar que el otro responda. Si son chiquititos, es vital que les enseñemos a significar lo que les pasa. Estas pataletas, estas rabietas, a lo mejor, o sea, no a lo mejor, tenemos que bajarnos al nivel de los niños, hablar mirándole a los ojos, y poder decirles, yo que estás enojado porque te quité este juguete, de alguna manera contenerlo, porque si nosotros nos desbordamos con la pataleta de los hijos o nos desbordamos con el gritoneo del adolescente que está enrabiado, enfurecido y nos está retando, porque eso pasa mucho, nosotros tenemos que ser capaces de contenerlo, porque si no, no aprenden, o sea, definitivamente no aprenden a que podemos estar enojados, podemos estar pataleteros, pero tenemos que conducirlos a cómo volver a su equilibrio. Y eso ocurre cuando le damos espacio a la conversación profunda, cuando le damos espacio al mirar, al olfatear al otro, no dar por hecho las cosas, no creer que sabemos qué le pasa, sino que preguntar. Y hoy día esto es una oportunidad enorme de poder sentarnos a conversar, que creo que es algo que usted comentó la semana pasada, padre, también de que lo habían hecho ustedes en su comunidad. Cómo estamos llevando este encierro, qué nos ha servido, qué no nos ha servido, cómo nos hemos sentido, qué nos ha costado. Eso es conectar con lo afectivo, el mirar, el tocar, el abrazar, el silencio también muchas veces.
en el enojo, el dejar el espacio al hijo y cerrar la puerta y dejarlo un rato y no insistirle, porque de repente las mamás somos de ir a buscar, a catetear y al final es peor, una escalada. Es peor. Sí, pues Maca, ¿cierto? Al final es una escalada que salimos trasquilados, porque era mejor permanecer ahí en silencio. Entonces todo lo que es de los afectos pasa por dejar el celular al lado. Si estoy contigo, si estoy hablando contigo, te miro a los ojos. A los niños chicos es súper importante considerarlos como personitas. Muchas veces los consideramos como extensión de nosotros. Entonces los llevamos para allá, los llevamos para acá, los sentamos a comer. Tenemos que tratarlos también como personitas dignas, que necesitan también un trato amable, saber qué vamos a hacer. Mira, ahora vamos a ir a comer, o ahora te voy a acostar a dormir, cuando despiertes vamos a salir a jugar. Es como un diálogo amoroso, no se trata de dar explicaciones, sino que es un diálogo amoroso donde yo considero al otro como alguien que merece mi atención, mi cariño, mi dedicación en contarle, en decirle las cosas. Y eso nos falta mucho, sobre todo una vida agitada de trabajo, de conciliar familia y trabajo, que también es importante, parte de la identidad familiar, es el tema de la austeridad, de qué tan importante para mí es tener qué cosas, y en qué me juego el tener qué cosas, porque si me juego el tiempo de mi familia y me pierdo el crecimiento de mis hijos, va a tener que ver con esos valores que nos pusimos de acuerdo cuando nos casamos o que vamos revisando cada cierto tiempo. Es decir, por ejemplo, me están ofreciendo un trabajo, pero voy a tener que trabajar, 4x3, o voy a tener que trabajar todos los días hasta las 9 de la noche, no alcanzo a ver a los niños, pero me van a pagar no sé cuánto más. Bueno, tendrá que ser una reflexión mirada a la luz de nuestro proyecto familia, porque si queremos educar juntos, si queremos ser papá y mamá presentes y actuantes en la vida de nuestros hijos, tal vez vamos a tener que ir con el cinturón un poco más apretado. Y son decisiones fuertes, pero muy importantes de hacerlas. No todo lo que pareciera bueno termina siendo bueno. O sea, puede ser pan para hoy día, hambre para mañana. O sea, me puedo jugar el matrimonio, me puedo jugar ser un padre cercano, si es que tomo esas elecciones. Por eso es importante poder conversar qué queremos. Si queremos una familia que lo pasemos bien, que tengamos comodidades, que logremos ciertas cosas, que tenemos ciertos anhelos, pero vamos a transar hasta por ahí. O sea, cuando ya implique que yo esté ausente, tal vez no. Entonces, ahí cobra esa importancia de qué decisiones tomamos, y cobra importancia que si yo quiero una familia donde el amor, donde la presencia, donde el ser es lo más importante que el tener. Entendiendo que hay periodos en la vida donde hay que trabajar, porque hay que pagar cuentas, porque hay que pagar colegios, porque también hay etapas en la vida que tenemos que estar, por lo general, las primeras etapas de la vida, que se consolida un poco el tema más económico y que son niñitos más chicos, se juega más un poco el tema profesional en algún minuto, pero tenemos que tener ojo e ir viendo esas cosas. Claudia, te quiero agradecer este contacto, estas recomendaciones, esta luz que nos das para construir nuestros proyectos de vida en lo familiar. Y de qué manera todas las conversaciones tienen que ser puestas con el otro. Me quedo sin lugar a duda esto de qué hacer con mi vida, pero en proyecto en común, en sintonía. Y también el donarnos el ser uno para ser con el otro. Gracias, Claudia, por este contacto. Padre Roberto. Sí, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, porque realmente creo que estas conversaciones, que me imagino que iremos a tener más, sin duda, nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar a todos nuestros auditores. Y yo creo que una pregunta orientadora que usted la dijo recién al final, así a la pasadita, pero que me parece fundamental, porque uno cuando la escucha ya se imagina, creo que ayuda mucho, qué tipo de familia queremos formar. ¿Cuáles son esos puntos, esos núcleos que nosotros pensamos que son los mejores y que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra historia, de cómo somos estructuralmente, etcétera? Así que muchas gracias. De nada, un gusto haber estado con ustedes. Les deseo una bonita Semana Santa.
Igual. También a usted, Claudia. Gracias, Gracias, Claudia. adiós. Adiós. Ahí conversamos con Claudia Bunster, psicóloga y conductora voluntaria de nuestro programa Levántate y Sigue Adelante, que nos ayudaba en el fondo a clarificar qué es un proyecto de vida, cómo lo podemos hacer, nuestros valores, principios, pero también nuestra experiencia y qué tipo de familia queremos tener